pueden ver las Sí, doctor. imágenes? Ya. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy el doctor Mejía. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es traumatismo encefalocraniano. Me avisan si hay algún inconveniente con las diapositivas. No sé si se llega a ver. Sí se ve, Sí se doctor. ve. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hablar un poco sobre lo que es traumatismo encefalocraniano. En esta oportunidad vamos a hablar sobre trauma en general, ¿no? Y el doctor Aiden Arevalo me pidió que comience para hablar sobre politrauma. Entonces, yo voy a hablar sobre algo un poquito más específico, sobre el traumatismo encefalocraniano. Muchas veces, de hecho, hemos escuchado sobre lo que es el TEC, ¿no? Vamos a ahora afinar algunos detalles digamos, sobre el concepto, qué herramientas vamos a tener a la mano, qué es lo que tenemos que evaluar, qué es lo que tenemos que preguntar. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que examinar? ¿Cuáles son los exámenes que tenemos que pedir? En función a la evidencia, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre introducción, sobre la etiología, mecanismo de acción, clasificación de las lesiones cerebrales, lo ideal, una evaluación inicial y manejo prehospitalario, eh, la evaluación y manejo ya en el ámbito hospitalario, un poco sobre prevención, y finalmente algunas conclusiones, ¿no? El traumatismo encefalocraniano o TEC básicamente se va a referir a cualquier lesión física o daño que se va a producir en el parénquima cerebral. Esto también sobre el cráneo, hueso o ambas estructuras, ¿no? Se necesita una fuerza, ¿no? Que puede ser un impacto, una fuerza contundente, se puede producir penetración, ¿no? O se puede producir por aceleración o desaceleración, todo esto de manera brusca. Entonces, es así como se va a definir el traumatismo encefalocraniano. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos sobre traumatismo encefalocraniano? Porque el traumatismo encefalocraniano es, digamos, una condición que se produce con relativa frecuencia, ¿no? Según más o menos estadísticas de la OMS, acá en Perú no tenemos una estadística así de específica sobre TEC, pero lo que las estadísticas de la OMS es que alrededor de 69 millones de casos de traumatismo encefalocraniano se producen en el mundo, ¿no? Eso, al año, 69 millones. Y de estos 69 millones, bueno, van a incluir tanto las lesiones leves, las moderadas y las graves también, ¿no? Entonces, de hecho, las leves son las más frecuentes, ¿no? Sin embargo, las graves pueden llegar a ser bastante incapacitantes, ¿no? Y eso va a impactar también en cuanto a lo que es costos en salud, ¿no? Eh, Cada vez, yo todavía recuerdo cuando estudiaba medicina, ¿no? Casi no se hablaba mucho de temas de costos, ¿no? Era casi un tabú o bueno, era muy raro los médicos estemos pensando en costos en el contexto de una atención, ¿no? Se hacía la atención en función solo al paciente y no importaba tanto el tema de costos, ¿no? Sin embargo, cada vez en el tiempo vamos dándonos cuenta que esto finalmente va a ser bastante importante, eh, porque todo lo que nosotros vayamos a hacer de manera correcta, ¿no? Eh, en beneficio del paciente, sin que hagamos abuso de los recursos, también va a permitir que nos pueda sobrar algo de dinero para poder atender a mayor cantidad de pacientes. Y eso, en sistemas de salud como el nuestro, es muy importante. Esto, Ahora, es importante saber un poquito sobre lo que es la mortalidad, ¿no? El TEC es responsable de una cantidad importante de muertes a nivel mundial, ¿no? Más o menos de estos 69 millones de casos, 2.8 millones de personas van a fallecer al año por lesiones traumáticas. Más o menos alrededor del 5% de todos los casos de TEC, ¿no? Van a fallecer. No suena una estadística tan grande, ¿no? Pero recuerden que esta población va a ser sobre todo población joven, porque la causa más frecuente de los traumatismos graves está relacionado
accidentes de tránsito. Y los accidentes de tránsito, en los accidentes de tránsito se suele comprometer, ¿no? Personas que son en edad joven, ¿no? Personas que pertenecen a la población económicamente activa, ¿no? Entonces, es por esto que es muy importante que nosotros sepamos un poco sobre eso, ¿no? Entonces, las personas que no van a fallecer pueden quedar con lesiones invalidantes, incapacitantes, con secuelas graves, ¿no? Entonces, por eso es importante. El TEC puede generar, como les había mencionado, discapacidad física, cognitiva y emocional a largo plazo, ¿no? Las personas que no fallecen, las que viven, ¿no? Van a tener, pueden tener como secuelas pérdida de memoria, problemas para la concentración, para el habla, para la movilidad, eh, para cualquier función, digamos, motriz, ¿no? Y obviamente eso va a estar en relación a que se van a perder o muchas actividades que el paciente puede hacer de manera diaria o su participación en la sociedad, digamos que si le ocurre a una persona que es el sostén de su hogar, obviamente el impacto va a ser mucho mayor, va a ir mucho más allá de solo lo físico, ¿no? Esto va a tener también impacto emocional y social, ¿no? Entonces, por eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Los costos económicos, como les había mencionado, el TEC tiene un impacto significativo en la economía. ¿Por qué? Por los costos de las atenciones médicas, ¿no? Por la rehabilitación, por el tiempo que se pierde, ¿no? En productividad laboral y en algunos otros gastos, digamos, que van en relación a atender a un paciente con un TEC, ¿no? Eh, no hay cifras oficiales, pero se calcula que más o menos se gastan cientos de miles de millones de dólares al año, ¿no? Digamos que en el contexto de un traumatismo encefalocraneano, acá, con una contusión hemorrágica, con un hematoma epidural, por ejemplo, ¿no? Ese paciente llega a cualquier establecimiento, ¿no? Digamos que un SOAT, ¿no? El SOAT tiene una cobertura bastante limitada, son 18.000 soles, que si nosotros lo aplicamos a la realidad del mercado en una clínica, probablemente esos 18.000 soles se van a acabar en los primeros 2 días o en los primeros 3 días, y, y eso no va a incluir ni siquiera el costo de la cirugía, ¿no? En una clínica, digamos, mediana, ni siquiera estamos hablando de una clínica grande. Entonces, esos costos van a ser trasladados finalmente al paciente, a los familiares, al responsable, ¿no? Entonces, todo eso, o finalmente al Estado, porque muchos de estos pacientes que terminaron con un TEC grave, ¿no? Consecuencia de un accidente de tránsito, finalmente, si no tienen algún seguro adicional privado, ¿no? Terminan siendo transferidos a un hospital del Ministerio de Salud, ¿no? Para que puedan tener cobertura de su SIS, o a salud o a las instituciones castrenses para que puedan ellos asumir finalmente esos costos, ¿no? Entonces, por eso es importante que sepamos sobre ti. No quisiera avanzar, tal vez esto está un poquito lejos de lo que hemos estado conversando, pero no quisiera avanzar sin que tengamos esto en cuenta, ¿no? Este dato siempre, esta teoría o esta doctrina, ¿no? Es muy importante, ¿no? La doctrina de Monroe Kelly. ¿Qué cosa es la doctrina, la teoría de Monroe Kelly? En la doctrina de Monroe Kelly, nosotros vamos a tener un continente, que en este caso va a ser el cráneo, ¿no? Esto, y en el interior del cráneo, que es un continente rígido, es un continente duro, ¿no? Vamos a tener volúmenes diversos, ¿no? La sangre venosa, la sangre arterial, el parénquima cerebral. Bueno, esto está en francés, así que no es licor, sino es líquido, ¿no? Que es el líquido cefalorraquídeo. Y estas 4 sustancias, estas cuatro masas, estos 4 componentes que se encuentran dentro del cráneo van a estar en volúmenes ya definidos, ¿no? Van a ocupar espacios definidos, ¿no? Esto, el continente, que es el cráneo, no va a variar. Si el continente fuera flexible, ¿no? Se podría distender
todo caso, si varía alguno de estos contenidos, se puede distender el continente, ¿no? No generar mayor problema con la presión. Sin embargo, en el caso del cráneo, el cráneo es rígido, el cráneo es duro. Entonces, cualquier variación que nosotros vayamos a tener dentro del cráneo va a impactar sobre el resto de componentes. Por ejemplo, en la segunda imagen nosotros vamos a tener, ¿no?, el volumen venoso, el volumen arterial también, el líquido, y vamos a tener la presencia de una masa, ¿no?, que ocupa un espacio, ¿no? Entonces, para que esta masa pueda estar, digamos, en el lugar, uno de los componentes tiene que reducir su volumen. Lo más frecuente, que disminuya volumen, el líquido cefalorraquídeo o la sangre venosa, ¿no? Nosotros vamos a poder, nuestro organismo va a poder compensar de esta manera la presencia de alguna masa o, digamos, la alteración de alguno de los volúmenes, ¿no? Sin embargo, vamos a tener solo la posibilidad de compensar hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, en la tercera imagen tenemos también una masa, ¿no? Sin embargo, en este caso la masa ya es tan grande, ¿no?, que ya todo el volumen no puede salir. Todo el líquido cefalorraquídeo no puede salir. Entonces ya se incrementa la presión intracerebral, ¿no? Entonces ya todo lo demás no puede compensar. El volumen arterial, normalmente por la presión que maneja, no suele salir. El tejido cerebral, en teoría, no debe salir, ¿no? Ya sale cuando hablamos de la herniación cerebral, que obviamente ya digamos, nos lleva a la muerte, ¿no? Entonces, lo mismo va a ocurrir cuando nosotros tengamos edema cerebral, cuando nosotros tengamos algún tipo de hematoma, ¿no? Los hematomas epidurales, los hematomas subdurales, ¿no?, donde se incremente sobre todo el volumen venoso o el volumen arterial. Todo lo demás va a comprimir sobre el líquido cefalorraquídeo y sobre el cerebro, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Esta doctrina de Monroe-Kelly es fundamental para que podamos comprender la fisiopatología de todas las condiciones neurocríticas, ¿no? Tanto a nivel del trauma, como por ejemplo las hemorragias subaracnoideas, que no son traumáticas, ¿no? Las aneurismáticas, la ruptura de las malformaciones arteriovenosas, o incluso, ¿no?, las tumoraciones, ¿no? Entonces, este es muy importante, fundamental, fundamental. Siempre tenganlo esto en cuenta, por favor, siempre recuerden. A ver, cuando nosotros hablemos ya un poquito más sobre el tema, sobre etiologías y mecanismos de acción, ¿no? Vamos a clasificar las lesiones. Las lesiones en el TEC pueden ser, digamos, una forma de clasificarlo es a través de las lesiones cerradas, ¿no?, el trauma cerrado o el trauma penetrante, ¿no? Las primeras imágenes vamos a tener, por ejemplo, una contusión sobre una pared, una pelota cayendo en la región frontal de un paciente, o un ladrillo, ¿no?, que genera una contusión, pero no hay exposición. Digamos, del tejido cerebral, no hay sangrado, digamos, del intracerebral, ¿no?, digamos, hasta el exterior, ¿no? Y en la segunda imagen vamos a tener, digamos, la reconstrucción de un trauma penetrante. Incluso llega a ser un caso muy, muy interesante de un obrero británico, que me parece que en muchos cursos universitarios se menciona, se habla, ¿no?, donde se genera compromiso frontal, ¿no? Y el paciente, digamos, tiene pérdidas frontales, comienza a tener comportamiento pueril, ¿no?, por la lesión que llega a tener. Esto es un traumatismo encefalocraniano penetrante, ¿no? Yo creo que no quedan dudas. Otro ejemplo de los traumatismos encefalocranianos, el ingreso de algunos cuchillos, ¿no? O los traumatismos por proyectil de arma de fuego, ¿no? Esos también son tipos de trauma encefalocraniano penetrante. El mecanismo de la lesión también va a ser importante que nosotros, digamos, vayamos a clasificar, es otra forma de que podamos clasificar, ¿no?
Eh, por aceleración, por desaceleración, por impacto directo o las lesiones por contragolpe. Por aceleración y desaceleración, normalmente se producen rupturas de vasos sanguíneos, se produce, digamos, las lesiones axonales difusas, se va a producir en algunas zonas, podemos encontrar zonas de arrancamiento, ruptura de vasos, ¿no? Y la desaceleración, digamos, nos va a producir un efecto similar, ¿no? Son prácticamente las mismas lesiones las que podemos encontrar. En el impacto directo, sobre todo vamos a encontrar los hematomas, ¿no? Las hemorragias subaracnoideas, los hematomas epidurales, los hematomas subdurales, las contusiones. Y las contusiones hemorrágicas son las que vamos a encontrar con más frecuencia en las lesiones por contragolpe. ¿A qué me refiero con una lesión por contragolpe? Digamos que nosotros vamos a una determinada velocidad, ¿no? Eh, Ahora, en estos casos, cuando hablemos de estos mecanismos de lesión, siempre es importante que no solo tiene que haber un único mecanismo de lesión, porque recuerde, una persona que va dentro de un auto, ¿no? Y va con el cinturón de seguridad, ¿no? Va a una velocidad X y frena de manera intempestiva, ¿no? Lo primero que se va a producir es la aceleración. Nosotros tenemos impacto sobre el airbag o digamos que no vamos sin el cinturón de seguridad, el piloto va sin el cinturón de seguridad. Lo primero vamos a tener, tenemos algún punto de fijación, vamos a tener una lesión por desaceleración. Si impactamos con el vidrio, vamos a tener una lesión por impacto directo, y a su vez al regresar, ¿no? Al retornar a nuestro lugar, vamos a tener también una lesión por contragolpe. Entonces podemos tener más de uno al mismo tiempo, ¿no? Como por ejemplo vemos en la imagen de abajo, ¿no? Abajo a mi derecha, esto a la derecha, ¿no? Vamos a tener la zona de impacto en la región frontal, donde podemos encontrar, digamos, algún tipo de hematoma o no, y vamos a tener impacto en la región posterior, ¿no? Que sería la lesión por contragolpe. Usualmente, la zona de la contusión, tenemos las hemorragias subaracnoideas o los hematomas, los hematomas más que todo a nivel de, digamos, en los parietales o los temporoparietales, ¿no? Las hemorragias subaracnoideas suelen ser más frontales, ¿no? Y las lesiones por contragolpe, que van a estar exactamente al otro lado. Otra forma de cómo se puede clasificar los traumatismos cefalocraneanos son los traumatismos complicados y los no complicados, ¿no? Los no complicados vamos a tener que son aquellos, independientemente de que si son leves, moderados, severos, o si son por desaceleración, se van a clasificar en que los no complicados no van a tener representación en las imágenes, en las tomografías, en las resonancias, ¿no? Y los traumatismos encefalocraneanos complicados, independientemente de que sean leves, moderados, severos, son aquellos en los cuales vamos a tener, por ejemplo, presencia de sangrado. Paciente con un hematoma subdural, ¿no? Puede estar con Glasgow 15 a consecuencia de un TEC, ¿no? Pero va a ser un TEC complicado. La otra forma es a través, digamos, según la severidad. Y la severidad va a estar dada por lo que es la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow nos va a servir para hacer una valoración inicial, después vamos a hablar más ampliamente, ¿no? Pero, por ejemplo, un Glasgow del 13 al 15 hablamos de un traumatismo encefalocraneano leve, del 8 al 12 hablamos, del 9 al 12 hablamos de un traumatismo encefalocraneano moderado, o de 8 hacia abajo ya vamos a hablar de un traumatismo encefalocraneano grave, ¿no? Esa es otra forma de cómo vamos a poder clasificar. Ahora, las lesiones, ¿no? Importante, recuerden que vamos a tener nosotros lesiones primarias, vamos a tener lesiones secundarias, e incluso se habla de las lesiones terciarias, ¿no? Las lesiones primarias son las que vamos a valorar usualmente con más frecuencia, ¿no? Las que vamos a identificar más rápidamente, ¿no? La contusión cerebral, donde probablemente en una neuroimagen nosotros no vayamos a encontrar nada. El paciente puede tener incluso esta pérdida de conocimiento,
Actualmente esto se da por escasos minutos, recuperación total del estado de conciencia, ¿no? Y podemos tener una neuroimagen totalmente negativa, ¿no? Eh, Podemos tener las hemorragias intracerebrales, las contusiones hemorrágicas, como la imagen de abajo, o en esta imagen en cuadradito, en la imagen C, las hemorragias intracerebrales, intraparenquimales. Vamos a tener los hematomas cerebrales traumáticos, ¿no? Que son los que tienen forma, que los que invaden el tejido cerebral, los que desplazan el tejido cerebral, ¿no? Se abomban, ¿no? Esos son los hematomas epidurales que se producen por sangrado arterial, ¿no? Normalmente se lo vamos a encontrar dentro de las primeras horas, ¿no? Y que de primera mano son de manejo quirúrgico, ¿no? Los hematomas subdurales, ¿no? Son los que tienen forma como de media luna, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, en la imagen B, tiene forma como una media luna, va avanzando el hematoma epidural, suele producirse por sangrado venoso, ¿no? Esto, y es bastante frecuente encontrarlo en pacientes, sobre todo en adultos mayores, ¿no? En pacientes con antecedentes de anticoagulación, ¿no? En pacientes en los cuales tienen algún grado de atrofia cerebral, ¿no? Incluso los hematomas subdurales pueden no necesariamente verse en un paciente en una tomografía en algunas condiciones. Un paciente, por ejemplo, con una anemia severa, puede no verse en la tomografía, o recuerden que como es por sangrado venoso, los sangrados venosos son sangrados de baja presión. Entonces, dentro de las primeras horas podemos no evaluar, no encontrarlo en una neuroimagen, ¿no? Recién en el transcurso de las horas, ese sangrado de baja presión puede, digamos, hacerse evidente. Y lo otro, las hemorragias subaracnoideas, ¿no? En las hemorragias subaracnoideas, usualmente son en las zonas de impacto directo, esto tiene una clasificación diferente también. Recuerden que, por ejemplo, la escala de Fisher o la escala de Hanan-Hess nos ayudan en el contexto de un paciente con una hemorragia subaracnoidea para poder valorar el riesgo de vasospasmo, el riesgo de resangrado, la tasa de mortalidad, ¿no? Pero esto no se va a aplicar para las hemorragias subaracnoideas traumáticas, ¿no? Suele haber manejo quirúrgico en las hemorragias subaracnoideas aneurismáticas, en las traumáticas. Lo actual es el manejo médico, las medidas de neuroprotección principalmente, ¿no? Podemos ver una hemorragia subaracnoidea traumática en la imagen de abajo, ¿no? En la región temporal del lado izquierdo de la tomografía, ¿no? Vemos unas imágenes, eh, en esta zona de acá, ¿no? Que es de una hemorragia subaracnoidea. Ahora, ¿y cuáles son las lesiones secundarias? Las lesiones secundarias se producen, por ejemplo, ya a consecuencia de la lesión primaria. Por ejemplo, el edema cerebral, hipoxisquemia, la hipertensión endocraniana, las infecciones, son lesiones secundarias ya un poco más tardías, obviamente, y las convulsiones, ¿no? Y nosotros normalmente no vamos a poder hacer absolutamente nada, ¿no? Para evitar que se produzcan las lesiones primarias, ¿no? Las lesiones primarias van a estar dadas por el mecanismo del trauma del paciente, ¿ok? Sin embargo, digamos, nosotros sí podemos trabajar a nivel de las lesiones secundarias para prevenir, para evitar que, digamos, que estas lesiones secundarias sean las que finalmente terminen matando al paciente, ¿no? El manejo del edema, una hidratación adecuada, con las soluciones hiperosmolares, ¿no? Con todo lo que son las medidas de neuroprotección. Nosotros necesitamos que el consumo metabólico del tejido cerebral sea el menor posible, ¿no? Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene un T grave, ¿no? Necesito que el paciente esté bajo sedación, esté intubado, esté conectado a un ventilador mecánico. El manejo del oxígeno, el manejo del CO2 es fundamental, ¿no? Sobre todo el manejo como parte del manejo inicial, ¿no? Recuerden que el CO2
es un vasodilatador, ¿no? Entonces, mientras mayor cantidad de CO2 tengamos, vamos a tener vasos, digamos, más dilatados, y por ende, si tenemos una lesión traumática con presencia de sangrado, el volumen de sangrado se va a incrementar. Y obviamente con ello vamos a, digamos, incrementar la impresión intracerebral, ¿no? Esto, hipoxisquemia, tenemos que manejar también todo lo que es oxigenación. Recuerden que un paciente con un TEC grave puede llegar a tener una falla ventilatoria, ¿no? Entonces tenemos que dar el aporte adecuado. No todo paciente con TEC necesita oxígeno, definitivamente no, no solo aquel que va a hacer algún grado de insuficiencia respiratoria, ¿no? El manejo de la hipertensión endocraniana, tanto de manera médica como de manera quirúrgica, ¿no? La hipertensión endocraniana, la vamos a manejar también igual con sustancias hiperosmolares, con una adecuada hidratación, eh, manejo de la presión arterial también, ¿no? Eh, en el caso de las infecciones, tenemos que estar pendientes de nuestros marcadores inflamatorios, eso ya es un manejo un poquito más tardío, ¿no? Normalmente un paciente no va a tener infecciones dentro de las primeras 24, 48, 72 horas, que es en realidad lo que nos compete a nosotros como parte del manejo de emergencia, ¿no? Y tener en cuenta que parte de las medidas de neuroprotección es evitar que el paciente presente episodios de convulsiones. No se recomienda de primera línea el uso de anticonvulsivantes de manera seriada para todos los pacientes, salvo en el caso de los traumatismos encefalocranianos graves. En estos casos sí se suele recomendar el uso seriado de anticonvulsivantes, si no, solo condicional a que el paciente lo vaya a presentar. Después vamos a hablar un poquito sobre neuroprotección. Evaluación inicial y manejo prehospitalario, ABCDE, vía aérea primero, en el traumatismo, en el trauma, ¿no? En las lesiones traumáticas es importante ver qué paciente va a necesitar manejo de vía aérea, ¿no? Cuando hablamos de nosotros de manejo avanzado de vía aérea, de intubación orotraqueal, eh, una de las indicaciones, básicamente tiene tres indicaciones, ¿no? Una de ellas está en relación a, si recuerdan, dicen cuando un paciente tiene una escala de coma de Glasgow por debajo de 8, ¿no? Una de esas indicaciones es cuando el paciente no puede proteger su vía aérea. Hay una relación entre, digamos, la abolición del reflejo de protección de vía aérea y el puntaje en la escala de coma de Glasgow. Normalmente cuando un paciente tiene un Glasgow menos de 8, su reflejo de protección de vía aérea suele estar abolido. Por eso es que en estos casos se les intuba a los pacientes para poder proteger su vía aérea, ¿no? Y evitar que el paciente se vea expirar y tener otro tipo de complicación, ¿no? Acá es importantísimo la escala de coma de Glasgow, ¿no? Acá podemos tener una referencia de lo que ya habíamos conversado, ¿no? Para poder clasificar si es un TEC leve, si es un TEC moderado, si es un TEC grave, ¿no? Y en función a esto, acá es donde debería aplicarse sobre todo, ¿no? Poder determinar si estoy en el prehospitalario, a dónde voy a llevar a mi paciente o a dónde voy a llevar a mi familiar, ¿no? Si tengo un paciente con un TEC leve, ¿no? Lo puedo dar a un establecimiento de primer nivel de atención, ¿no? A una clínica que no necesite tener un grado de complejidad significativo, ¿no? Ya con un TEC moderado ya voy a necesitar un establecimiento de mayor complejidad, ¿no? Probablemente que por lo menos tenga tomografía, ¿no? O en un paciente con un TEC grave, obviamente, idealmente un centro de neurotrauma. Lamentablemente acá nosotros no lo tenemos. En todo caso será pues en un hospital de mayor complejidad, ¿no? Un hospital, como los de Mayo de pronto, el OAISA de pronto, en E-Salud, el Hospital Menara, el Hospital Revaliati, ¿no? O, entonces, para eso nos va a ayudar de primera mano, ¿no? La estabilización cervical, dependiendo del mecanismo de trauma, es muy, muy importante, ¿no? En el prehospitalario. Si nosotros tenemos un paciente que tiene también dolor cervical, tiene fuerza en extremidades,
tenemos sospecha de lesión cervical, digamos, algún tipo de sospecha de lesión cervical, definitivamente tenemos que hacer el uso de nuestro collarín, ¿no? Y bueno, y hacer rescates, intervenir en el rescate, ¿no? Normalmente la labor de rescate funciona, ¿no? Rescate y fuego. Sistema prehospitalario, nuestro sistema prehospitalario es inexistente, ¿no? Salvo el SAMU. El prehospitalario no, probablemente, claro, por eso cubrir un poco esa ausencia de acción, ¿no? Pero ellos deberían ser solo rescate y fuego. Pero bueno. Eh, y el triaje es importante, ¿no? Y como parte del triaje nos puede ayudar lo que mencionaba de la escala de Glasgow, ¿no? Para poder derivar al paciente al lugar más adecuado. Una vez que llega el paciente en el manejo hospitalario, bueno, vamos a tener que evaluar, ¿no? Nuestra evaluación inicial va a depender, ¿no? Porque muchas veces los pacientes suelen tener también otro tipo de lesiones, ¿no? Eh, vamos a evaluar, vamos a hacer una evaluación completa en el contexto de un paciente politraumatizado, ¿no? Son pocos los pacientes que de pronto vienen solo con traumatismo encefalocraneano, salvo que esto haya sido, pues, directamente en la cabeza y ya no tengo otra lesión, ¿no? Nos vamos a entrar en eso, pero si no, vamos a tener que evaluar en el contexto de los pacientes politraumatizados. Las neuroimágenes son importantes, ¿no? Las neuroimágenes, eh, qué tan importantes son? Va a depender mucho de la condición del paciente, ¿no? O de los factores de riesgo del paciente. Esto, todo paciente con un trauma, con un traumatismo encefalocraniano debería necesitar neuroimágenes, probablemente no. Eh, lamentablemente, estamos en una sociedad un poquito compleja, ¿no? Y sobre todo los sistemas privados de atención de salud han pervertido un poquito la idea de lo que se debería hacer de manera correcta y a veces nosotros mismos somos los culpables, ¿no? Porque tenemos un familiar, tenemos un amigo, tenemos un conocido, nos pregunta y nosotros le decimos, no necesariamente debería ser así, ¿no? Hay evidencia, ¿no? En la cual que respalda, digamos, la recomendación de la tomografía o no. Por ejemplo, acá nosotros tenemos dos escalas, ¿no? La escala de New Orleans o la escala canadiense, ¿no? Ambas tienen sensibilidades importantes, ¿no? 99 a 100%, con especificidades, bueno, un poquito más variables, en las cuales, digamos, en las cuales nosotros nos podemos amparar para poder decir a este paciente, sí le voy a pedir una tomografía o a este paciente no le tengo que pedir una tomografía, ¿no? Si el paciente tiene cefalea, si tiene vómitos, si tiene una edad mayor de 60, si el paciente ha consumido alcohol o drogas, si el paciente ha presentado convulsiones, si tenemos esta imagen, podemos apreciar un trauma visible por encima de las clavículas, ¿no? O si hay un déficit de memoria a corto plazo, en caso de que hubiera cualquiera de los presentes, según la escala de New Orleans, debería al paciente tomarle una tomografía, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, también otra, la más usada también es, otra de las más usadas es la escala canadiense. Si se considera el mecanismo de lesión, el mecanismo de lesión como peligroso, ¿no? Eso es bueno, esto es un poquito relativo, ¿no? Pero ese es uno de los criterios. Si el paciente vomita más de 2 veces o 2 a más veces, ¿no? Si el paciente tiene más de 65 años, si el paciente tiene un Glasgow menos de 15, 2 horas posteriores a la lesión, ¿no? Si tengo algún signo de fractura de base cráneo, ¿no? Los paches, la torragia, ¿no? La rinorraquia, ¿no? O el sangrado nasal, ¿no? La epístaxis, ¿no? O cualquiera de estos signos también me obliga a tener una tomografía, ¿no? Si tengo alguna lesión, alguna fractura expuesta o una fractura deprimida, ¿no? Ahí también voy a necesitar una tomografía. O si el paciente presenta amnesia más o menos alrededor de unos 30 minutos antes de la lesión, ¿no? Entonces, en estos casos, nosotros deberíamos hacer solicitud de tomografía, ¿no? No en lesiones en las que de repente abrí la puerta y me golpeé, tuve pérdida de conocimiento, esto, me agaché para algo y me levanté y me pegué con la puerta, no tuve absolutamente nada, ninguno de estos síntomas,
no necesitamos una tomografía. Nosotros somos los responsables de que se pueda aplicar estos criterios, ¿no? Somos responsables eh, con nuestros pacientes y con la sociedad de poder explicarles qué pacientes realmente necesitan, ¿no? Para no exponerlos a una radiación innecesaria. Entonces, por favor, siempre ténganlo en cuenta para que puedan siempre enseñar a sus familiares, a sus conocidos, cuando sí es importante, ¿no? No todo trauma significa tomografía. El monitoreo continuo, esto es importante, porque, por ejemplo, que tiene una puede ser tratado con un TEC leve al inicio, hablando de sangrado arterial. El sangrado arterial puede variar en el transcurso de las horas, en el transcurso del tiempo, y ese paciente puede incrementar su volumen de sangrado y va a presentar un deterioro. Tener un hematoma epidural pequeño, a tener un hematoma epidural mucho más, de mayor volumen, y ya tendría que ser grave, ¿no? Un té complicado, ¿no? Por eso es importante el monitoreo continuo. Un paciente comenzar a tener signos de herniación, ¿no? Signos de pues, incremento de la presión intracerebral. Recuerdan en los seminarios, durante la semana se han estado hablando de monitorear la presión intracerebral. ¿Se acuerdan de los criterios las tríadas que hablábamos, ¿no? Sobre todo la tríada de Cushing, ¿no? Para hablar de hipertensión endocraniana, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que monitorear. No a todo paciente con trauma cerebral le vamos a colocar un monitor, ¿no? Un catéter para medir la presión intracerebral, pero lo podemos hacer de manera clínicamente, ¿no? Esto, entonces, todo eso tenemos que irlo valorando. Por eso el paciente tiene que estar en monitoreo continuo, ¿no? Según lo que vaya a tener. Si es un TEC leve, pues de pronto no es necesario, ¿no? Pero si es un TEC grave, un TEC complicado, ¿no? Ahí todo eso hay que irlo valorando. El tratamiento quirúrgico. Esto de acá es importante, es muy importante. Eh, Antes hablábamos de tratamiento quirúrgico en pacientes, por ejemplo, con un hematoma epidural. Los pacientes con hematoma epidural tenían que ir a sala de operaciones de todas maneras, siempre, 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 ¿no? Era casi como un dogma de fe. Así como todo absceso tiene que ser drenado, ¿no? Todo hematoma epidural, digamos, tendría que tener tratamiento quirúrgico. Sin embargo, eso ha ido cambiando un poquito en el tiempo. Incluso la evidencia ha ido mostrando que el tratamiento quirúrgico en el trauma tiene que valorarse bastante. ¿Por qué? Porque hay un estudio, es del año 2021, me parece, les voy a pasar con algunos de los chicos de mi grupo de práctica. Se hace comparación digamos, la funcionalidad, ¿no? La mortalidad y la funcionalidad de un paciente que recibía tratamiento quirúrgico en el contexto de un traumatismo encefalocraniano. ¿Ok? Esto, los pacientes que iban a tratamiento quirúrgico se morían menos que los pacientes que no recibían tratamiento quirúrgico. Eso quiere decir que incidía el tratamiento quirúrgico sobre la mortalidad de los pacientes, ¿no? O sea, si yo quería salvarle la vida al paciente, tenía que operar. ¿En qué consistía la cirugía? Pues básicamente en el trauma es una craniectomía descompresiva, ¿no? Ahí no voy a hacer drenaje del hematoma, no, tengo que hacer una craniectomía descompresiva, parte del manejo de la hipertensión endocraniana, ¿no? Cortes extensos, retiro de las placas y permitir que el cerebro se inflame, pueda salir, ¿no? Para evitar la hipertensión endocraniana. Sin embargo, si bien es cierto que decimos, ok, entonces sí es cierto, todo paciente con hipertensión endocraniana debe ir a tratamiento quirúrgico. Sí, como contraparte, dentro digamos, de los objetivos secundarios se valoraba la funcionalidad del paciente a través de lo que se llama la escala de ranking, ¿no? La escala de ranking es uno de los scores funcionales que se utiliza para saber qué tan funcional es el paciente, ¿no? Una referencia es cuando decimos, ok, este paciente es independiente, hace sus cosas de manera con normalidad, no necesita ayuda para nada, o es un paciente dependiente parcial, o es un paciente dependiente total, es un paciente postrado crónico, ¿no? Entonces, la escala de ranking va a convertir en esto que nosotros lo vemos como algo, va a objetivizar,
¿no? A través de una serie de criterios, que es la que más se utiliza para estudios, ¿no? Para hacer evaluación funcional de los pacientes. Los pacientes que recibían tratamiento quirúrgico y que sobrevivían más tenían peor pronóstico funcional, tenían escalas de ranking con menor puntaje. Eso quiere decir que tenían mayor grado de dependencia. ¿No? Esto, Eso quiere decir que finalmente les salvábamos la vida a los pacientes, pero ¿a qué costo? ¿No? ¿A qué cosa es a qué estábamos aspirando? ¿En qué iba a terminar nuestro paciente al que se le iba a salvar la vida? Iba a terminar como un paciente postrado, ¿no? Con múltiples secuelas, ¿no? Y finalmente iba a terminar siendo hasta una carga económica para su familia, ¿no? Entonces, todo eso hay que valorarlo, ¿no? Las craneectomías descompresivas hay que valorarlas de pronto en pacientes muy jóvenes, muy funcionales, que tienen mucho por delante, ¿no? Pero la indicación del tratamiento quirúrgico es cada vez más restrictivo, solo cuando tenemos hipertensión endocraniana que no vamos a poder manejar médicamente, ¿no? Y las medidas de neuroprotección, lo que les decía, ¿no? Que tenemos que evitar esto para reducir el consumo metabólico. Eh, Básicamente, control de temperatura, esto es importante, eh, control de electrolitos, ¿no? Los niveles de sodio, sobre todo si esas sustancias hiperosmolares, las convulsiones, importante, la intubación para protección de la vía aérea, la ventilación mecánica, el manejo del CO2, sobre todo en las primeras horas, ¿no? Ya después, pasadas las primeras horas, el organismo comienza a compensar, ¿no? Y ya no, digamos, ya el CO2, digamos, no es lo que va a formar tanto parte digamos, para lo que es vasodilatación o vasoconstricción, pero sí dentro de las primeras 2 o 3 horas. Esto, ¿Qué otra cosa es, digamos, interviene en las medidas de neuroprotección? El reposo, el descanso en el paciente, la cabecera en 30 grados, el hecho que no esté movilizando al paciente, ¿no? El paciente tiene que estar ya en una posición determinada. Si voy a pedir alguna imagen, tengo que pedir pues, la imagen desde un inicio de todo lo posible para después no estarlo movilizando al paciente, ¿no? El manejo del dolor es importante, ¿no? La hidratación es importante. Se hizo un estudio en pacientes en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y el manejo de dolor a veces era deficiente, ¿no? Y eso también podía generar incremento de la presión intracerebral, ¿no? Entonces, todo paciente que está intubado, conectado a un ventilador mecánico, tiene que estar adecuadamente sedado. Bueno, estos son los scores que les había mencionado. Importante, dentro de lo que es la prevención, ¿no? Educación y promoción de la seguridad vial, ¿no? Probablemente la mayoría de ustedes conduzcan, ¿no? Entonces tratemos de cumplir las normas de tránsito, ¿no? Si tenemos una velocidad determinada, cumplamos con esos límites de velocidad. Eh, yo creo que no tengo que explicarles y decirles, ¿no? Hay múltiples videos en todas las plataformas que existan, en las redes sociales, ¿no? De cómo termina un vehículo impactando a diferentes velocidades, ¿no? Entonces, por eso mismo, respetemos los límites de velocidad, ¿no? Usemos el cinturón de seguridad. Y es importante, ¿no? Las motos, ¿no? Las motos son un peligro constante, ¿no? Tal vez sea más económico movilizarse en moto, tal vez sea más rápido movilizarse en moto, pero una persona que se cae y que sufre un accidente en moto es más que probable que va a tener lesiones graves o que va a morir en el intento. El uso de casco, ¿no? Hay muchas personas que se ve que están en su moto y no tienen casco. O que tienen varias personas en la moto, ¿no? Hasta niños en la moto. Entonces, todo eso es importante, el equipo de protección. Ya cuando hablamos de, a veces, lesiones traumáticas, también se ve en el ambiente laboral, ¿no? A veces vemos que hay obreros que caen del cuarto o quinto piso y no tenían casco. Entonces, todas esas cosas, ¿no? Tenemos que, digamos, más como sociedad, ¿no? Podemos explicarles a todas las personas que están a nuestro alrededor, a nuestros amigos, a nuestros familiares, ¿no? Para que tengan eso en consideración, ¿no?
Porque si se caen de un quinto piso y no tienen casco, definitivamente se van a morir. O si tienen algún impacto importante, una lesión de alto impacto, ¿no? Un trauma de alta energía, y no tienen el equipo de protección, van a morir o van a tener, digamos, secuelas incapacitantes. Y después lo otro es la prevención de caídas, ¿no? Eh, Sobre todo esto se va a ver en adultos mayores o en toda persona que tiene riesgo de caída, ¿no? Toda persona que tiene riesgo de caída. Sobre todo los adultos mayores o las personas con algún tipo de discapacidad física, ¿no? Eso es importante, ¿no? Que en nuestras casas o en los lugares donde trabajemos tratemos de pedir o exigir que tengan pues todos los apoyos adecuados o necesarios para que las personas se puedan desplazar, ¿no? Y reducir el riesgo de caída, ¿no? Y esto, bueno, dependiendo de la edad también, ¿no? En niños o en adultos mayores, que son los que tienen mayores riesgos de caída. Importante, como conclusión es, bueno, hay que hacer un poco de énfasis en la prevención, es la estrategia más importante, ¿no? Eso de nada sirve que, digamos, esto que nosotros, es mejor prevenir, ¿no? Para evitar lesiones discapacitantes, eh, es básicamente lo más barato, ¿no? Es lo mejor para las personas, ¿no? Y recuerden, importante la evaluación y el manejo adecuado, ¿no? La evaluación en el lugar, ¿no? En la evaluación en la escena, ¿no? Y de cierta forma, haciendo una adecuada evaluación, nos vamos a evitar hasta problemas, ¿no? Para ver hacia dónde vamos a trasladar al paciente o si el paciente debe ser trasladado o no debe ser trasladado. Por eso es muy importante. Bueno, un poco de la bibliografía, y esto es lo que les quería hablar sobre traumatismo encefalocraneano. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es la escala más, entre la escala de Orleans y Canadá, cuál se utiliza con más frecuencia? La que se utiliza con más frecuencia es la canadiense, pero se puede utilizar en realidad cualquiera, la de New Orleans también. E incluso dependiendo del lugar donde vayas a estar, vas a encontrar de pronto mayores datos, ¿no? Probablemente los americanos usan más New Orleans, eh, en Europa se utiliza más la canadiense, ¿no? En Australia se utiliza más en Oceanía se utiliza más la canadiense, ¿no? Pero en realidad a veces no necesariamente importa que digas, ok, puedo utilizar o esta, ¿no? Las dos tienen sensibilidades muy, muy parecidas, ¿no? Cerca del 100%. Lo importante es que nosotros sepamos qué escala vamos a utilizar. Ahora incluso las herramientas que tenemos en las herramientas electrónicas que tenemos a la mano, no creo que haya alguien a estas alturas en la clase que no tenga un smartphone, ¿no? Creo que el que menos tiene su teléfono inteligente, ¿no? Entonces tenemos múltiples aplicativos con escalas, ¿no? Entonces yo solo tengo que recordar, ok, tengo un paciente con un trauma, ¿no? ¿Cuál es la escala que voy a utilizar? Entonces entro a mi teléfono, ingreso mis datos y puedo saber. Y eso me va a ayudar a veces con quien menos pensamos, ¿no? Dios no quiera, podemos tener un familiar muy cercano que sufre un TEC eh, moderado, un TEC grave dentro de la casa y nosotros vamos a poder tener la opción de poder decir, ok, este paciente es un TEC leve o es un TEC grave y lo tengo que trasladar a este lugar, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Tal vez no todos van a ser emergencia, tal vez uno que otro nada más se va a dedicar a las áreas críticas, ¿no? A la UCI, a emergencia, pero esto nos puede ayudar en nuestro día a día, ¿no? No va a faltar, así sean patólogos clínicos, así sean epidemiólogos, ustedes siempre van a ser médicos en su familia, ¿no? Así sean radiólogos, pueden ir por la calle y si están con algún distintivo de esto, digamos que los relaciona, que los vincula con la carrera médica, si ocurre algo, van a pedir su opinión o su ayuda, ¿no? Entonces, esas cosas, hay algunos conceptos que tenemos que saberlo siempre, ¿no? Por lo menos los conceptos básicos, que nos pueden ayudar bastante. ¿Alguna otra pregunta?
Pero no estarle robando tiempo al doctor Arevalo. ¿Me avisan si no? No, doctor, todo claro. Listo, muchísimas gracias. Esto, entonces no les quito más tiempo. Muchas gracias por la oportunidad y ya nos vemos en otra oportunidad. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Ya, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Confirme, por favor, si se ve la pantalla y me escuchan. Sí, doctor. Bien. Bueno, soy el doctor Einer Arevalo Salvador, médico emergenciólogo de Regoleati. Vamos en estos próximos minutos a desarrollar el tema de trauma múltiple, sobre todo la evaluación inicial del paciente con trauma, ¿no? El trauma existe desde siglos, ¿no? Épocas prehistóricas, siempre ha existido elementos contundentes o agresiones hacia la anatomía humana desde hace mucho tiempo atrás. Y de eso hay evidencias como las óseas que se ve allí en la lámina. Que quede claro que el trauma es una enfermedad, y es una enfermedad silenciosa que muchas veces pasa desapercibido porque estamos muy enfocados en la patología vascular cerebral, cardíaca, la patología oncológica o de la patología crónica, ¿no? Pero trauma es una enfermedad silenciosa de los tiempos modernos. Solamente ustedes ojean algún periódico, algún diario o prendan el televisor y escuchan las noticias nacionales o internacionales y verán que hay mucho caso de trauma, ¿no? Estas lesiones de trauma son de diverso tipo, ¿no? Pueden ser debido a energía de tipo mecánico, golpes, contusiones, accidentes vehiculares, ¿no? Térmicos, como quemaduras, o descargas eléctricas, o sustancias químicas, o radiaciones, ¿no? Y estas lesiones que se producen pueden ser de tipo interno o externo, pueden ser únicas o múltiples. Entonces el término de trauma múltiple es importante tenerlo en cuenta, es cuando se lesionan más de un órgano, ¿no? Vital. Siempre cuando tengan ustedes un paciente con trauma en su emergencia, tienen que determinar cuál fue el mecanismo de lesión, ¿no? Caída de altura de 15 pisos, o accidente vehicular siendo piloto o copiloto, o accidente de motociclista sin casco, etcétera, ¿no? ¿Cuál fue el mecanismo de lesión? Porque va a ser importante ello a fin de determinar el pronóstico del paciente y la evolución del mismo. Esta enfermedad llamada trauma, que se presenta súbitamente, compromete sobre todo a las personas jóvenes, ¿no? Entonces, es un dato importante, ¿no? Entre los 15 y 40 años, que realmente la edad productiva de una persona, afecta a esta enfermedad, ¿no? Y es un problema de salud pública, pues caro. Es caro un paciente con trauma, porque representa, si es que no fallece, las lesiones que pueden tener pueden ser únicas o múltiples y muy probablemente requiere intervenciones quirúrgicas, manejo en unidades críticas como intensivos, y su recuperación va a tardar mucho, probablemente causando gastos importantes en el sistema de salud y en su labor ocupacional respectiva del paciente, ¿no? Porque va a estar fuera de operatividad por buen tiempo, ¿no? Y muchas lesiones dejan secuela, una secuela que puede ser temporal o permanente, ¿no? Como dice la frase final de ahí de esa lámina, es una epidemia silenciosa de los tiempos modernos. Estas son imágenes recientes, la que ven ustedes a la izquierda.
Es un paciente que era piloto de Doctor, un vehículo y que tuvo una colisión frontal contra otro vehículo y con lesiones doctor, lesiones doctor, por... disculpe. Sí, Las sí, dime. diapositivas no están corriendo. ¿Me están corriendo? Se ha quedado en la primera. En la primera, el título se ha quedado. A ver qué ha pasado. Ahora, Confirme, doctor. No, está congelada la imagen. voy a volver a compartir entonces, ¿les parece? Sí, doctor. Ok. Gracias. Ahora, ¿sí se ven las láminas ahora? Sigue en la primera diapositiva. ¿Sigue en la primera? No, ahora ya cambió. Sí, ¿Y está avanzando? sí. Sí, Sí, doctor. bien. Entonces, le decía que esta es una enfermedad que pasa desapercibida, pero tiene en muchos lugares del mundo o países, ocupa una de las primeras 5 causas de muerte y mortalidad y que ataca a población joven, entre los 15 y 40 años, y que produce muchos gastos en salud pública porque requiere mucha intervención de gastos médicos para tratar de recuperarlo y también tiene alta mortalidad. Basta que ustedes lean las noticias o los noticieros o los diarios y van a ver las lesiones de trauma que tenemos todos los días, ¿no? Confírmame si ves esa lámina donde hay una lesión en cara de un paciente. Sí, Sí, doctor. sí. Sí, correcto. Sí, La imagen de la izquierda es un paciente que tuvo una lesión traumática que ocurrió hace 2 guardias cuando estuvimos con mi grupo de guardia. Creo que está Sharon y Marian en el tema de Zoom en este momento. Justo en el día de guardia que hicimos con ellos, pero este paciente llegó de madrugada, ¿no? Es un paciente que tuvo una lesión traumática por contusión con elementos contundentes de tipo metálico sobre la cara y lamentablemente parecía que se le había hecho un corte, ¿no? Desde la nariz hasta la boca, ¿no? Y es así, la guardia estuvo entre comillas tranquila hasta que trajeron a este paciente por una lesión súbita en cara, ¿no? Ese mismo día, ya hacia las 5:50, hacia la derecha, en la parte superior, verán que ese ómnibus, una empresa de transporte que venía desde Ica, de transporte interprovincial, colisionó contra la parte posterior de un tráiler que llevaba elementos de fierro corrugado, ¿no? El piloto falleció en el acto y hubieron 27 heridos, algunos llevaron a Revalidati, ¿no? Y abajo las cuestiones de conflictos armados entre países como Ucrania y Rusia están aún latentes, ¿no? Entonces, accidentes automovilísticos, caídas de altura por cuestiones ocupacionales, caídas en la escalera, quemaduras, lesiones por arma blanca, proyectil arma de fuego, etcétera, todas ellas constituyen patologías de trauma, sino que estamos tan acostumbrados a estas noticias que nos parece ya normal, pero no es normal. Tiene alta muerte y mortalidad, sobre todo en población joven. Y en estadísticas oficiales, ¿no? Las lesiones por trauma están dentro de las primeras 10 causas de muerte y mortalidad. Entonces, lo que vamos a desarrollar en los próximos minutos es una especie de resumen de cómo se maneja un paciente con trauma desde el punto de vista inicial, basadas en las guías americanas de la ATLS, ¿no? Para resumir esta lámina, hubo mucha dificultad y muchas discrepancias en cómo debía manejarse el trauma. Las guías americanas que vamos a resumir a continuación son basadas en el ATLS. Son las siglas de A de avanzado, T de trauma, L de vida y S de soporte. El ATLS es un curso que se dicta a nivel mundial en varios países del mundo, y Perú es uno de ellos,
en que se dicta exclusivamente para médicos, dura 2 días, nos encierran allí y se hacen partes teóricas y prácticas con simulación con animales para poder manejar un paciente con trauma. Esto nació a consecuencia de que hace un buen tiempo en Estados Unidos, un accidente aéreo en 1976. El piloto era un médico con su esposa y sus hijos en su avión privado, un avión pequeño privado. Hacían un viaje de un estado a otro y tuvieron un accidente, lamentablemente mortal para la esposa y con lesiones discapacitantes invalidantes para el piloto médico y sus hijos. Él hizo un manuscrito en el cual describía las acciones que se hizo con el sistema prehospitalario y algunas estuvieron bien y otras no estuvieron bien. Entonces él hace su manuscrito y lo postula hacia el Colegio Americano de Cirujanos, donde aprueban. Le pareció interesante el manejo y así nace el ATLS. El ATLS es un curso obligatorio para personas como médicos que trabajamos exclusivamente en áreas críticas como emergencia o cuidados intensivos, ¿no? El Perú es uno de los países donde se dicta este curso. Curso interesante, pero es obligatorio para quienes seamos críticos. Lamentablemente, muchos pacientes con trauma pueden fallecer en el acto. Eso se llama la primera fase, ¿no? Ejemplo, un trauma severo con exposición de masa encefálica, una sección medular o una contusión torácica con ruptura ventricular y músculos papilares. Esos pacientes van a fallecer inmediatamente. Los vamos a perder, así tengamos tendríamos que tener la sala de operaciones a 1 metro para poder solucionar, pero no. En estos primeros segundos minutos de esta primera fase, poco podemos hacer. Esa es la segunda fase llamada la hora dorada, donde sí los médicos podemos actuar, ¿no? Porque tenemos algunos minutos y algunas horas para poder tratar de identificar y solucionar las lesiones que ha producido el trauma en el paciente, ¿no? Ejemplo, hematomas subdurales, epidurales, hemotoras, neumotoras, fracturas, grandes fracturas. Y en la tercera fase ya es, si el paciente sobrevive, va a tener algunos días o semanas de recuperación, o en todo caso a veces se complican con infecciones secundarias como neumonías y pueden evolucionar hacia falla orgánica sistémica y podemos perder al paciente, ¿no? Entonces, nuestra atención en esta distribución de 3 modos de la muerte del paciente con trauma, nuestra atención está en la segunda fase. Igual, imágenes que se ven todos los días, ¿no? El 11 de septiembre, la declaración del gas en Villa El Salvador, los accidentes automovilísticos, sobre todo de viajes interprovinciales, los conflictos sociales que estuvieron bastante prendidos en los últimos meses. Entonces, el manejo inicial del trauma tiene los siguientes elementos, ¿no? Que ustedes pueden ver ahí. Tenemos que estar preparados, ¿no? El hecho de estar a estas horas tan altas, aún en clases, que estamos preparando, ¿no? Debemos preparar. Yo siempre pregunto, ¿no? Si la Panamericana Norte toda la Panamericana, tanto norte como sur, tiene más de 3.000 kilómetros de extensión. Y hay mucho accidente en esa Panamericana, en el país. Todos los centros de salud que están allí, en Chancay, en Puente Piedra, en Tumbes, en Tacna, en Moquegua, en Arequipa, Camaná, en Chala, donde quieran. Todos esos centros de salud que están cercanos a la carretera, sin ir muy lejos, Chosica soporta mucho accidente de la carretera central. Y a veces llega a Chosica 20 o 30 heridos simultáneamente de un bus interprovincial que venía por la carretera central y perdió control. Ese hospital de Chosica está preparado con infraestructura y con personal y con equipamiento y con medicamentos y con banco de sangre suficiente para atender a esos 20 pacientes o 30 pacientes que llegan simultáneamente. Difícil. Mismo Revalidate, te llega 30 heridos simultáneamente y es un caos, ¿no? Entonces, nuestros hospitales que están sobre todo en vías de alto tránsito, vías rápidas, deberían tener personal entrenado en manejo del trauma. 1. 2, infraestructura suficiente, sala de operaciones, manejo de intensivos, etc. Banco de sangre, laboratorio completo y sala de operaciones, ¿no? Y sobre todo el personal, ¿no? Entonces nos preguntamos si todo el personal que está en las emergencias en este momento en toda la Panamericana del país sabe manejo del trauma, saben qué hacer cuando un paciente con trauma llega. Deberíamos saberlo. El manejo inicial está en la segunda fase, en la hora dorada, ¿no? En ese tiempo sí podemos hacer algo por el paciente.
Y como el ATLS hace una mnemotecnia, que son las letras del abecedario en minúsculas, la A, B, C, D, E, entonces en ese orden vamos a ir. Primero A es A, vía aérea. La vía aérea tiene que estar permeable. Y la A de vía aérea, aparte de tener la vía aérea permeable, se junta con un aditamento, un dispositivo que siempre va en la letra A, que es el control de columna cervical. Entonces, primero, tu vía aérea. Si tu paciente habla contigo y conversa contigo, tranquilo, su vía aérea está permeable. Si no está permeable, hay que permeabilizar de la mejor manera. Siempre la vía aérea va con control de columna cervical, y una manera de controlar columna cervical es tratando de inmovilizarla con un collarín cervical. Conclusión, letra A es vía aérea permeable más collarín cervical. En el hospital tenemos collarín cervical, entonces practiquemos en la parte práctica, valga la redundancia, cómo colocar y cómo retirar un collarín cervical. Y la letra B es ventilación. Tienes que ver si tu paciente respira, es importantísimo, ¿no? No necesariamente con un paciente con trauma que llega con la cabeza sangrando aparatosamente, no me voy a ir yo de frente a suturar la cabeza, porque la suturar la cabeza está en la letra C, que es circulación, ¿no? Siempre es el orden. Permeabiliza tu vía aérea con control de columna cervical y a continuación tu ventilación. Verifica que ese paciente respire. Y puede no respirar por diversas patologías asociadas al trauma. Ejemplo, esto es clásica pregunta de examen, ¿no? Las lesiones que están en la letra B, que es ventilación y respiración, que comprometen la vida del paciente si es que no son detectadas y tratadas a tiempo, son neumotórax de tensión, es decir, hay un colapso pulmonar con aire que comprime tu pulmón y puede estar a tensión porque esto es súbito, y todo ese aire hace que tu pulmón se colapse y puede incluso desviar el mediastino y hacer un shock de tipo obstructivo. Entonces es importante detectarlo. ¿Cómo lo detectas clínicamente? Percutes, primero la amplexación, ¿no? Disminuida en un lado, luego la palpación, probablemente hay dolor, porque puede haber fracturas costales asociadas. Percute, y al percutir tú puedes encontrar timpanismo, o sea, hipertimpanismo en el emitórax afectado, y la ocultación, el murmullo vesicular no pasa. Conclusión, neumotórax. Tratamiento inmediato. Segundo espacio intercostal, línea media clavicular del lado afectado, colocar un catéter, que puede ser un AVO de 14 o 16. Y con ese catéter tú drenas ese neumotórax y permites que el aire se elimine y pueda nuevamente ese pulmón expandirse. Otra lesión que puedes encontrar es hemotórax masivo. Ya no aire, sino más bien sangre en el líquido, en el espacio pleural. Esa sangre que está en el espacio pleural puede tener volúmenes importantes. Con un trauma, hasta 1.5 litros de sangre puede secuestrar ese espacio pleural. Imagínate que tuviesen dos hemotórax, sería 3 litros, ¿no? Y el paciente entra en shock de tipo hemorrágico. Otra lección es neumotórax abierto, las que se producen por heridas por arma blanca, cuchillo, por ejemplo. Y otras son lesiones traqueales o bronquiales. Siempre tratar de identificar esas lesiones en la letra B y tratar de corregir en ese momento antes de pasar a la letra C. La letra C, acá está la explicación, ¿no? De considera tu neumotórax abierto. Cuando tienes un neumotórax abierto por un cuchillo, esa herida abierta se trata con un sistema de válvula. Coloca tú una gasa que es cuadriculada, pero cierra los 3 bordes, ¿no? El superior y los 2 laterales, y deja el inferior para que funcione como válvula y no ingrese más aire. Siempre verifica tú cuando tengas la opción de ver la letra B, si es que hay dolor y probablemente hay fractura costal, que la vas a confirmar luego con unas imágenes, ¿no? Pero cuando hay fracturas costales múltiples en más de 2 lugares, eso puede ser que tu tórax se haga inestable, ¿no? La caja torácica nos permite ventilar, nos permite respirar con movimientos sincrónicos, pero cuando se fracturan 2 o 2 lugares las costillas, eso hace que tu tórax sea inestable y tu respiración sea totalmente asimétrica. Eso es malo. Y el hemotórax masivo, si tú tienes un hemotórax masivo, debes drenarlo. En cambio, el drenaje del hemotórax es diferente a un hemotórax. El hemotórax, tú tienes que colocar un dren grueso, tan grueso como tu dedo medio,
y ahí se usa una sonda rectal del número 30. En el quinto espacio intercostal del lado afectado, donde está el hemotórax, en la línea axilar media, para permitir que se evacúe el contenido de sangre que está produciendo el choque hipovolémico hemorrágico en tu paciente. Una vez que tú has hecho la letra A, la letra B, recién pasas a la letra C. La letra C es circulación, importante, ¿no? ¿Cómo está mi sensorio? Si tengo compromiso de conciencia. Mi perfusión cutánea, el signo de perfusión a nivel del dedo, que se llama llenado capilar. Presiones la uña en la parte distal y ves que el lecho unguial se vuelve pálido, suelta, y en menos de 2 segundos debe volver nuevamente coloración rosada aparente normal. Si esta coloración demora en aparecer más de 2 segundos, hay una signo indirecto que hay una poliperfusión cutánea. El pulso, cuando hay pérdida de sangre, el pulso es rápido y es débil. Se llama, ese pulso débil se llama filiforme. Entonces, conciencia, llenado capilar y tu pulso. La pérdida de sangre en un trauma puede ser de 2 tipos, ¿no? Entonces, cuando hay trauma hay una hemorragia. Esta hemorragia te puede dar un shock. El shock va a ser de tipo hipovolémico y hemorrágico. Las hemorragias pueden ser evidentes o no evidentes. Evidentes, tiene fractura expuesta de fémur bilateral, es evidente. Tiene lesión de tórax con exposición de pericardio, es evidente el sangrado. El problema está cuando no es evidente. Si es evidente y está sangrando profusamente la cabeza, comprime. Entonces acá aprovecha y hace una compresión de la zona en este momento. Todo lo que estamos haciendo de A, B, C, D y E, que todavía falta concluir en las siguientes láminas, debe ser hecho más o menos 90 segundos. O sea, tenemos poco tiempo. En 1 minuto y medio es todo lo que estamos hablando. Las hemorragias externas se ven, pero las internas no se ven. ¿En qué lugares se secuestra sangre? Yo no veo. Aparentemente el paciente está hipotenso, taquicárdico, pálido, sudoroso, con llenado capilar lento, y yo sé que está en un shock, probablemente por trauma hipovolémico, y casi seguro es hemorrágico, y yo no sé dónde está la sangre, porque no veo nada sangrando. Se secuestra la sangre en tórax. ¿Dónde? En el espacio pleural. Un hemotórax es capaz de secuestrar buena cantidad de sangre. Se secuestra la sangre en cavidad peritoneal, ruptura de hígado, o ruptura de vaso, o ruptura de meso. Son sangrados importantes. No hay un choque hipovolémico hemorrágico por un traumatismo encefalocraniano, porque la cantidad de sangre que se secuestra en el cerebro dentro del cráneo por una hematoma, por ejemplo, es pequeña, ¿no? Y antes el paciente se enclava o se hernia y hace compromiso vulvar y medular y va a morir antes que te hagas un choque hipovolémico, ¿no? Entonces siempre examina tórax y abdomen. La mejor manera de examinar es con ultrasonido. La ecografía es el estetoscopio moderno de los médicos que hacen críticos, y la ecografía debe ser hecha a nivel de la cavidad torácica para buscar hemotórax, neumotórax. Debe ser hecha en el abdomen, en los espacios hepático, renal y saco de Douglas, y debe ser extendida siempre hacia el tórax para ver pericardio, taponamiento cardíaco. Entonces, el ultrasonido se llama FAS, que es el examen de ultrasonido focalizado en abdomen para trauma. Esa es no es que sea FAS de rápido, pero actualmente ya no se hace FAS, sino se hace IFAS. El IFAS es la evaluación de todo el abdomen, pero siempre te vas hacia el tórax, ¿no? IFAS es el FAS extendido, porque te extiendes al tórax y buscas pulmón, neumotórax, hemotórax, y buscas pericardio, taponamiento cardíaco. En esta letra C, aprovecha y coloca 2 vías venosas gruesas periféricas. En mi choque hipovolémico hemorrágico traumático, 2 vías venosas periféricas de grueso calibre, 14 o 16, son 2. Una en el lado izquierdo, otra en el lado derecho, y aprovecha para pasar volumen, cloruro de sodio 9 por 1000. Y por la otra vía, mientras colocas el siguiente cloruro también, debes aprovechar para tomar muestra de sangre. En este momento pides muestra de sangre. 4 importantes: grupo y factor, y hemoglobina hematocrito. Luego pides todo lo que te quieras, no te olvides esas 4. Si es una mujer en edad fértil, su unidad de beta, porque puede ser que tengas no una paciente, sino una paciente más un producto de embarazo, ¿no? Entonces la situación va a cambiar ahí. Y las demás
pruebas para prequirúrgicas, aprovecha y pide esas pruebas. Entonces, la letra C, si hay sangrado evidente externo, comprime, evalúa tu pulso, tu conciencia y tu perfusión con llenado capilar y sospecha que hay un sangrado interno en pulmón o en abdomen, y para eso usa tu ultrasonido. Haz el IFAST, el barrido ecográfico de abdomen extendido a tórax, y aprovecha de 2 vías venosas periféricas para pasar por allí cloruro de sodio 9 por 1000 y tomar muestras sanguíneas para el laboratorio. Recién paso a la letra D. La letra D es un examen neurológico rápido y sencillo. Haz Glasgow. Si puedes, haz Glasgow. No te acuerdas, está en tu celular. Haz tu escala de Glasgow y pupilas, importante, ¿no? Las pupilas normales de todos nosotros son isocóricas y reaccionan a la luz, el reflejo fotomotor, ¿no? Si tus pupilas son anisocóricas, es decir, como la lámina, una grande y una pequeña, probablemente estamos ante una lesión tipo hematoma epidural, malo, peligroso, atento. Y la letra E, finalmente, la letra E es la exposición, ¿no? El paciente tiene que estar desnudo para poder examinar la cara anterior y la cara posterior, siempre en movimientos en bloque, ¿no? Los movimientos en cadera y en hombros y en cabeza deben ser hechos con 3 personas, ¿no? Uno en cabeza y cuello, otro en la cintura escapular y otro en la cintura pelviana. Se mueven al unísono a la voz del profesional que está en la cabeza para movilizar izquierda o derecha, y examina siempre la cara posterior de tu paciente. Puedes tener lesiones tipo arma blanca en la zona lumbar izquierda, que no la vas a ver si está en la cara, si está en posición anatómica simple, ¿no? El paciente tiene que estar desnudo, siempre con tener en cuenta el pudor y evitar hipotermia, ¿no? Porque el paciente puede hacer hipotermia debido a que está desnudo y no lo cubrimos adecuadamente. Esta ABCDE, 90 segundos. Mientras hace tu ABCDE, tu paciente tiene que tener, tómale un EKG, colócale el pulsoxímetro, monitorea CO2 con capnógrafo, tu frecuencia ventilatoria y gases. No te olvides de tomar gases arteriales, importantísimo. Y son dos las radiografías que se piden en esta evaluación primaria. Esta evaluación primaria que estamos haciendo en este tema ahora, también en inglés se llama survey. El survey primario o evaluación primaria es lo que estamos desarrollando. En el survey primario se piden 2 radiografías en forma general. Para todo paciente con trauma, en la evaluación inicial, los survey primarios son 2, tórax y pelvis. Tórax y pelvis. En tórax podrás ver neumotórax, hemotórax, fractura costales y otras, sin pelvis, sobre todo porque puede haber fractura costal. Perdón, fractura de pelvis. Una cadera rota puede secuestrar 1,5 litros. Una rodilla rota puede secuestrar 1 litro de sangre y un tobillo, medio litro. Imagínate que tuvieses cadera, tobillo y rodilla de un solo miembro, la cantidad de sangre que se va a secuestrar, y si tienes un hemotórax además, te va a faltar sangre. Por eso que los pacientes siempre hay que examinar si tuviesen una lesión de fractura en huesos grandes como la pelvis, la rodilla, el tobillo, etc. Pero inicialmente en el survey primario son 2, tórax y pelvis, las placas que se van a pedir. Coloca sonda nasogástrica si es necesario y catéter urinario si es que no hay contraindicación. Reanima a tu paciente una vez que le has hecho el ABCD y le has colocado los dispositivos accesorios. Tu vía aérea, ¿no? Es suficiente con una cánula orofaringia, requiere intubación, ¿no? Ya descomprime el neumotórax, coloca oxígeno a tu paciente, importante, comprime las lesiones externas, coloca 2 vías venosas periféricas y evita la hipotermia en tu paciente. Hay unos anexos en la evaluación primaria de reanimación, no se olviden, pulsoxímetro, monitor en derivación D2 para ver ritmo del paciente, porque el paciente puede descompensarse, hacer taquicardia o hacer asistolia o diurética sin pulso. Toma un EKG, oxígeno siempre, sonda vesical también se puede usar, sonda nasogástrica en laboratorio. Dijimos, hemoglobina, hematocrito, grupo sanguíneo. Prueba de embarazo, de bioquímica completa, gases arteriales. Las placas que se solicitan en el survey primero son 2, tórax y pelvis. Usa tu ecografía, tu IFAS, que es el FAS extendido hacia tórax, ¿no? La baba peritoneal se usaba hace un tiempo, actualmente ya es poco usada. Según eso, si tu capacidad hospitalaria es suficiente, ese paciente debe pasar a cirugía general, si es que hay ruptura hepática, por ejemplo, o taponamiento cardíaco para una pericardiocentesis con cardio o cirugía vascular,
o requiere simplemente lesiones ya, o por las lesiones de fractura de pelvis, requiere fijación y manejo electivo de las fracturas de pelvis. Haz las consultas respectivas de tu paciente. Si no tienes capacidad de resolución, estabilízalo, manténlo estable y trata de referirlo a un hospital de mayor resolución o complejidad. Las poblaciones especiales en trauma, los niños, las embarazadas, los adultos mayores, los obesos o deportistas. Recordar que los deportistas de élite, no los que solamente corren una vez por semana, ¿no?, sino los de élite, de alta competencia, son bradicárdicos, ¿no? Y ellos pueden tener frecuencia cardíaca 80 ante un trauma y tú consideras que es normal, pero para él ya es taquicardia. Y puede indicarte una pérdida de volumen como un choque hipovolémico hemorrágico o traumático. Una vez que hemos terminado estos 90 segundos del ABCD, que es el survey primario o evaluación primaria, recién pasamos a una evaluación secundaria o survey secundario, que es básicamente hacer un poco de historia clínica en el paciente, ¿no? Y esa mnemotecnia de la amplia es alergias, A de alergias, M, qué medicación usa, beta block, no sé. P, qué enfermedades pasadas tiene, su past medical history, o sea, historia, antecedentes, si hay embarazo o no, qué comió, y el entorno, ¿no? ¿Qué fue? ¿Fue un incendio? ¿Fue un gas? No le celebré paracaídas al paciente. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Era piloto, copiloto? ¿Era chofer? ¿Era motociclista? ¿Iba adelante? ¿Iba atrás? Para tratar de más o menos sospechar las lesiones. En la evaluación secundaria es una evaluación rápida pero completa, de cabeza a pies, así se resume. Rápida pero completa, ¿no? Entonces, tampoco tengo 2 horas para examinar al paciente, tengo pocos minutos, pero es completa porque yo tengo que ver si es que el paciente tiene lesión en cabeza, en cuello, en tórax, en pelvis, en perineo, miembro superior, miembro inferior, etc., ¿no? Recuerden que las lesiones que se producen en trauma pueden ser traumatismos abdominales o torácicos cerrados o abiertos, penetrantes, como ustedes ven ahí por elementos metálicos, ¿no? Puede ser quemaduras, radiaciones, etc. Entonces es importante qué pasó, qué sucedió. En el survey secundario es una evaluación completa de cabeza a pies, pero rápido. Cabeza, examina ojos, nariz, boca, si hay sangrado por conducto auditivo, de repente es un trauma, un TEC. Cuello, si hay heridas cortantes, si es que hay las venas yugulares ingurgitadas. Si tú tienes venas yugulares ingurgitadas, tienes los ruidos cardíacos alejados y estás hipotenso, eso se llama triada de Beck. La triada de Beck, repito, hipotensión, ruidos cardíacos apagados y distensión de las venas yugulares. La triada de Beck es un signo indirecto de taponamiento cardíaco. Cuando hay taponamiento cardíaco por trauma, ejemplo, una contusión directa del tórax contra el timón de un vehículo que iba a 180 por hora, por ejemplo. Entonces, examina tu tórax, tu abdomen, tu periné, cara anterior, cara posterior, el sistema neurológico, hace un glajo, tus pupilas, déficit motor, etc. Todo ello es importante en la evaluación o survey secundario. Examen físico de cabeza a pies, rápido pero completo. El survey secundario también tiene algunos adjuntos a su valoración, ¿no? Ahí tú pides las pruebas diagnósticas específicas que ya se ha identificado, ya lesiones acá. Ejemplo, si yo identifiqué en el examen del survey secundario que hay una deformidad en la muñeca con aumento de volumen y mucho dolor, sospecharé una fractura tipo Coles en muñeca y pediría una radiografía de muñeca, ¿no? Si tú ves que hay una deformidad en la pierna derecha con dolor, crujido, etcétera, y hay sospecha de fractura tibio-peronea, pedirás una radiografía de pierna derecha. En esta evaluación secundaria tú pides las pruebas necesarias según lo que has encontrado en tu evaluación secundaria. Igual el survey secundario tiene algunos anexos. Aquí sí se pide, en esta evaluación secundaria recién se pide la radiografía de columna cervical y otras necesarias según tus hallazgos al examen clínico. Alguna ecografía más completa, una tomografía cerebral, abdominal, alguna angiografía o estudios endoscópicos digestivos, pulmonares o estudios también del sistema urinario. Reevalúa a tu paciente
porque el paciente puede estar en grado 15 y puede estar hemodinámicamente estable y pasa un minuto y no está en grado 15 y está hipotenso, taquicárdico y entra en shock. ¿Qué pasó? Hay que averiguar. Importante, tus signos vitales, satura con tu pulsoxímetro y mide diuresis, ¿no? Si la diuresis baja, probablemente sea signo indirecto que está haciendo hipoperfusión, shock hemorrágico. Importante que tengas, aparte de soluciones salinas, reposición de sangre de ser necesario, ¿no? Paquetes globulares. Y luego el tratamiento definitivo, ¿no? Este manejo va a ser en tu hospital, según lo que haya pasado con el paciente, qué enfermedades tiene, cuál va a ser su pronóstico, tiene un estado fisiológico bueno, qué lesiones están comprometiendo los sistemas, ¿no? Para ello necesitarás, según lo que encuentres, que lo vea el traumatólogo, el cirujano general, el cirujano de tórax, el cirujano de cabeza y cuello, el neurocirujano, etcétera, para tratar de corregir la lesión que está comprometiendo la vida del paciente. En la versión secundaria, reevalúa y traslada si no tienes capacidad de resolución y das tratamiento definitivo en un lugar de mayor complejidad, ¿no? El traslado puede ser por vía terrestre, vía aérea, en ala fija como aviones o en ala rotatoria como helicópteros. Quien quiera revisar este resumen, el tratado completo, el libro es el ATLS, la última edición. Si alguien desea, me lo hace saber. Esta es una revisión rápida, un resumen pequeño del ATLS, que como le dije, es un curso obligatorio para manejo de críticos a nivel hospitalario dirigido a médicos y trata de dar un orden secuencial que permita minimizar la pérdida de algunos diagnósticos que sí deben ser identificados rápidamente para tener un mejor pronóstico del paciente, porque pueden ser identificados y tratados en pocos segundos o minutos dentro de la sala de emergencia, shock trauma específicamente. Si ustedes tuviesen alguna pregunta o un comentario respecto al tema. Entonces, como dice ahí la frase, es importante, probablemente el primer médico que toca al paciente muchas veces va a definir su pronóstico, su futuro, ¿no? Ojalá que aquel médico que toca a un paciente con trauma esté adecuadamente entrenado y tenga el equipamiento, la infraestructura y los medios de ayuda diagnóstica y tratamiento definitivo para poder ayudarlo, ¿no? Si no hay preguntas o comentarios, les agradezco entonces la atención. Muchas gracias, doctor. Que tengan buenas noches y vayan a descansar, que mañana tenemos que ir a trabajar temprano todos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Y gracias a ustedes.